Bien, antes de ir al Salmo 77 que vamos a compartir en esta noche, prosiguiendo con el estudio del libro de los Salmos, eh, vamos a, vamos a orar, ¿sí? Y después vamos a compartir algunos puntitos. No lo vamos a desarrollar en su totalidad, pero algunos puntos vamos a considerar el Salmo 77. ¿Oramos? Padre que estás en el cielo, gracias. Nos hemos reunido en tu casa, Señor, una vez más para compartir el tiempo de alabanza, de oración, en donde hemos agradecido, donde hemos rogado, donde hemos clamado a ti, Señor, y hemos puesto delante de ti toda nuestra necesidad personal, familiar, de iglesia, de la familia en la fe. Y lo hemos hecho, Señor, no por la simple costumbre o la buena costumbre de hacerlo, sino convencidos de que hablamos con aquel que no solamente todo lo escucha y todo lo ve, sino que también todo lo puede. Y es en esta confianza, Señor, que nos hemos acercado ante ti. Gracias porque también orar juntos nos permite sobrellevar las cargas los unos de los otros y compartir aquellas situaciones personales, Señor, que yo sé que mi hermano lo va a tomar como propio para orar por él. Y en el caso mío, Señor, y de cada uno de nosotros también lo haremos de esa forma. Por eso, gracias por esta reunión de oración y pedimos tu bendición y tu guía al abrir tu palabra, al leer de ella y al meditar también en ella. Señor, nos dejamos en tus manos y te damos muchas gracias en nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a buscar el Salmo 77. Ya hemos pasado la mitad del libro de los Salmos cuando llegamos al número 75 y en este punto ya estamos avanzando en el tercer libro que compone, de los 4 que componen el libro de los Salmos, ¿sí? El libro de los Salmos se divide en 4 libros, ya estamos en el tercer libro. Y la característica del tercer libro es que la mayoría de los salmos están compuestos por un hombre llamado Asaf, ¿sí? Un cantor de Israel, uno de los hombres que fueron colocados por David en el servicio en el templo, en el servicio de la adoración, junto con muchos otros quienes ejercían y llevaban adelante la tarea de dirigir al pueblo en la alabanza, entonar cánticos de alabanza, y algunos dicen que inclusive en el caso de Asaf también tenía el don de la profecía, lo cual le permitía tener un nivel más alto en su cargo con relación al resto de los músicos. Es interesante que por lo menos en 3 de los salmos nos vamos a encontrar con esta inscripción al músico principal para Jedutún, Salmo de Asaf. Jedutún fue uno de aquellos hombres quienes fueron convocados por David y posteriormente sus hijos, ¿sí? Sus hijos siguieron adelante con la tarea, pero son uno de aquellos hombres que fueron convocados para ser los directores del coro con la orquesta, por supuesto. Así que Asaf compone este salmo, se lo lleva a Jedutún y le dice a Jedutún, esto es algo que tienes que compartir con el pueblo. Y entonces nos encontramos con el Salmo número 77, que dice en su título, Meditación sobre los hechos poderosos de Dios, al músico principal para Jedutún, Salmo de Asaf. Lo voy a leer rápidamente, ¿sí? Son 20 versículos, vayan tomando nota, y tiene una división natural en 3 partes este salmo. Dice así, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría o preguntaba, ¿desechará el Señor para siempre? ¿No volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Selah. Dije, enfermedad mía es esta.
Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah, sí, haré yo memoria de todas tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Selah. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de Moisés y de Aarón. Este es un salmo de experiencia propia de parte de Asaf. Algunos creen que posiblemente se haya escrito como consecuencia de los salmos 75 y 76, en donde se habla acerca de la experiencia del rey Josías ante la invasión de los asirios por mano del rey Senaquerib. Salmos 75 y 76 hablan precisamente de esta experiencia del pueblo de Israel, tan difícil como fue ser invadidos por un rey sanguinario como el rey Senaquerib de Asiria, y de qué manera Dios intercede y actúa para él solo y en una sola noche eliminar el campamento de los asirios, hacer que el rey asirio vuelva a su pueblo, a su nación, y mientras él estaba delante de sus dioses o de la estatua de sus dioses, fue asesinado posteriormente por sus propios hijos. Es decir, Salmos 75 y 76 hablan de un problema, un conflicto, de una victoria, de una gran ayuda de parte de Dios, pero el Salmo 77 pareciera ser como el efecto rebote de aquella situación. Muchos ven el Salmo 77 como una descripción gráfica de lo que significa sentirse bajo un estado de depresión, bajo un estado de ánimo muy bajo, muy decaído, cuando alguien llega al punto de sentirse sin fuerzas, sin respuestas en su vida. Lo interesante es que esto está escrito por alguien que confía y que cree en Dios. Y por lo tanto nos da mucho ánimo cuando quizás en determinados momentos de nuestra vida nos encontramos en esta circunstancia. Años atrás, muchos años atrás, decir que un creyente estaba deprimido era casi como una mala palabra, como una mala expresión. Era imposible que un hijo de Dios pasase por la experiencia de la depresión. Era imposible, o al menos en el concepto, era inconcebible que un hijo o una hija de Dios llegase al punto en su ánimo en donde se decayese de tal manera que no hubiese forma de salir desde ese lugar. Fue necesario que muchos hermanos intervinieran desde la medicina no solamente del cuerpo, porque la depresión puede ser una expresión de nuestro propio físico afectando nuestra mente, pero también fue necesaria la medicina desde la mente, con psicólogos o con psiquiatras, cada uno de ellos desde su lugar, para tratar de enseñarnos y comprender de que sí, es posible que un creyente, que un hijo de Dios, pase por circunstancias de depresión. Hay ejemplos en la Biblia donde se los identifica como hombres que se sintieron deprimidos por causa de situaciones que excedían a su fuerza, a sus capacidades. El caso de Elías es uno de ellos, al punto de pedirle a Dios inclusive que le quite la vida, porque él se consideraba ya sin fuerzas, había hecho absolutamente todo para Dios, había llevado adelante esa gran victoria, ¿sí? ¿Recuerdan cuando mata a los sacerdotes de Baal? Y a pesar de eso es perseguido por esa acción, por esa victoria para Dios, y él llega a un punto en donde dice, no tengo más fuerzas, no puedo más, me quiero morir. Y Dios viene a su ayuda de una manera sobrenatural y utilizando elementos que estaban a su alcance para alimentarle, para darle de beber,
para decirle que recobre ánimo porque todavía le quedaban muchos kilómetros por delante para recorrer. Es decir, que el hecho de el estado de ánimo que puede decaer en uno hasta ese punto es real y puede ser más común de lo que uno cree. Yo me he sentido deprimido alguna vez. Me he sentido deprimido a causa de mi pecado. Me he sentido deprimido a causa de mi caída. Porque es ese punto en donde el espíritu se da cuenta, el espíritu propio se da cuenta de que hay algo que no está funcionando delante de Dios. Y cuando no hay una respuesta en arrepentimiento, el Espíritu Santo de Dios se encarga de trabajar nuestro espíritu. Y muchas veces esa lucha espiritual se transmite en una depresión. Y sin duda que cuando uno confiesa a Dios su falta, confiesa a Dios su pecado, es el mejor acto de liberación que puede uno tener, porque se libera de todo aquello que corta la relación con Dios, se libera de todo aquello que interrumpe la comunión con Dios, y por lo tanto los canales de la gracia quedan otra vez abiertos para que Dios actúe en sanidad del alma, actúe en restauración espiritual, y por lo tanto uno sí que puede salir de ese estado. A veces uno puede sentirse oprimido espiritualmente. Es cierto que los hijos e hijas de Dios jamás podríamos ser poseídos por ningún tipo de influencia demoníaca, pero sí podemos ser oprimidos, sí podemos ser perseguidos, sí podemos ser acechados y asediados por el enemigo al punto de muchas veces traer a nuestra mente, a nuestra memoria, a nuestros recuerdos, nuestros viejos fracasos ya limpiados, ya perdonados por la obra de Cristo, pero trabaja para que nuestra mente vaya hacia ese lugar y muchas veces sentirnos inseguros y muchas veces llevarlos inclusive hasta dudar de nuestra propia salvación. ¿Cómo puede ser que sea un hijo de Dios si fallé en esto, en esto, en esto, en esto? Y la lista puede ser muy grande en cada uno de nosotros. Y sin embargo, la actividad del Espíritu Santo está allí para ayudarnos a salir adelante en esos momentos donde nuestros pensamientos parece que nos están jugando una mala pasada. Uno puede sentirse deprimido por una cuestión física. A veces hay enfermedades, a veces hay dolencias que no alcanzan a tener la resolución que nosotros quisiéramos, que fueran lo más rápido posible, salir de ese embrollo, salir de esa situación. Señor, ¿por qué me está pasando esto? No soy fiel, no estoy en tu casa, no trabajo, no sirvo, no hago todo lo que me pides y encima tengo que cargar con este dolor, con esta dolencia. Hemos tenido el gran ejemplo y tenemos aún el ejemplo de hermanos que están pasando por situaciones donde su salud se ve muy afectada. Y el ejemplo, aunque reconozco que quizás no hemos hablado muchas veces en mayor profundidad con ellos y que seguramente se habrán sentido muchas veces deprimidos o agobiados por la misma enfermedad, por las consecuencias que ello trae, pero sin embargo uno puede gozarse de que a pesar de todo siguen aquí en medio nuestro. Pero no nos olvidemos, la enfermedad también puede afectar nuestra mente, porque a veces podemos pensar, si soy un hijo de Dios, ¿por qué vivo esto? Si soy un hijo o una hija de Dios, ¿por qué no me curo? Pues si soy un hijo o una hija de Dios, ¿por qué no es patente la promesa de parte de Dios de curarme o sanarme de toda enfermedad? Bueno, siempre somos animados a mirar la experiencia de Job, ¿verdad? Donde todo lo que él vivió nos sirve a nosotros como aliciente, porque si hay algo que caracterizó a Job es que no hubo jamás en su boca nada que acusase a Dios de despropósito, sino que aún en medio de toda la dificultad, la prueba y la enfermedad, él pudo ver en Dios obrando en todo momento. La depresión es una realidad más común de la que nosotros pensamos, y a veces los hermanos y las hermanas pasan por esa circunstancia en absoluto silencio. No se lo cuentan a nadie, no se lo dicen a nadie. Y muchas veces es muy sencillo mantener una fachada de bienestar. Cuando la pregunta es ¿cómo estás?, la respuesta de cajón es bien, y nos quedamos ahí. Y a veces si no hay un interés, no digo genuino o no genuino, sino simplemente un interés de parte del que pregunta, nos retraemos y no decimos más de lo que nos está pasando.
muchas veces, eh, la depresión puede formar parte de nuestra vida, en mayor o menor grado. Y lo importante es qué es lo que podemos hacer en ese entonces. Miren, Asaf cuando escribe este salmo posiblemente está teniendo, como muchos comentaristas dicen, el rebote de la situación difícil, la tensión difícil vivida, y aunque fue librado por Dios, el rebote le afectó profundamente. Le afectó profundamente. Y entonces, del versículo 1 al versículo 9 podemos hablar de la exclamación de un alma que está deprimida. Fíjense lo que él está diciendo. Está describiendo precisamente una persona con estas características. Pero hay algo que llama muchísimo la atención aquí y que nos enseña mucho a nosotros. Y es que aún en medio de esa situación, él nunca dejó de clamar a Dios. Nunca dejó de clamar a Dios. Con mi voz clamé, a Dios clamé y Él me escuchará. Hay confianza. Al Señor busqué en el día de mi angustia, lo hizo. Alzaba en mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Tuvo una acción directa a Él. Él se sintió así de esta manera, oprimido, deprimido, y dijo, ¿a quién puedo ir? Podría haber ido a Jedutum, que era un cantor de Israel. Y sin embargo, se nota que él guarda silencio y lo primero que hace es elevar su oración a Dios. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, hermanos, pero me ha sucedido a veces declamar a Dios y no escuchar nada. ¿Le ha sucedido alguna vez declamar a Dios y no tener respuesta? De no tener respuesta. Porque fíjense lo que dice en versículo 4. Dice, en versículo 3, me acordaba de Dios, me conmovía, me quejaba, desmayaba en mi espíritu. Es decir, está involucrado todo su ser, su pensamiento, su actitud física ante la situación, sus palabras. Dice, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado, no hablaba, consideraba los días al principio, los años, los siglos. Dice, estaba yo quebrantado y no hablaba, llegó al punto de ya ni siquiera expresar nada. Miren, uno de los momentos más impactantes en la vida del cristiano es cuando uno clama a Dios o ora a Dios y no encontramos respuesta. ¿Qué hacemos en esos casos? Podríamos cerrar la Biblia y buscar satisfacción en otro lugar. Total, oportunidades y propuestas sobran. Podríamos cerrar nuestra Biblia, cerrar nuestro corazón hacia Dios. Total, no me escucha, no me habla, no encuentro nada de parte de Él. Y entonces, ¿qué hago? Busco en otro lugar. Diversión no nos faltará. Posibilidades de conocer a otras personas no nos faltan. Posibilidades de ir a otros lugares no nos faltan. Es decir, todos parches y rellenos ante el problema de fondo. Pero yo experimentalmente aprendí que cuando Dios no habla es para un propósito en particular, para que empiece a mirar hacia adentro y para que empiece a considerarme cómo estoy delante de Él. Quizás no estoy cometiendo ningún pecado grosero, quizás no estoy, ni siquiera estoy viviendo en pecado, pero seguramente que puede haber algunos rincones de mi alma y de mi corazón que necesitan mayor intimidad con Dios o mayor profundidad inclusive en la limpieza que Dios quiere hacer en mi vida. Miren, cuando en 1 Juan, vamos rápidamente hacia allá, capítulo 1, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Un comentarista decía lo siguiente, 1 Juan 1:9 es cierto que va dirigido en primer lugar a los creyentes, es para nosotros en primer lugar. Y dice que la gran ventaja de la continua confesión es que donde hay luz y hay limpieza, hay más luz para notar aún los pequeños detalles que necesitan ser limpiados. Cuanto más nuestra vida se limpia con la palabra y con la confesión, más luz tenemos para penetrar más profundamente en aquellos pliegues de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra mente, que necesitan sin duda se necesitan ser limpiados. La experiencia de Asaf fue la experiencia de alguien que está pasando por esta situación y lo primero que hace es clamar a Dios, pero después empieza a mirarse a sí mismo. No busca en los demás, no busca en los otros, no busca en terceros la razón de su vivir. Él mira solamente
hacia su alma, hacia su alma. Pero este salmo no solamente es la demostración de lo que puede tener una persona que está en depresión, sino que también es la fórmula para la cura al pasar por ese estado. Miren, creo que todos, de alguna manera o de otra, en algún momento de nuestra vida vamos a pasar por un estado así. Y les puedo asegurar que es un trabajo del alma y del espíritu muy duro, pero a veces es necesario para desechar lo que nos sirve, dejarnos con aquello que realmente vale la pena en nuestra relación con Dios. Dice a partir del versículo 10 y al 15 que él comienza a hacer algo, pone en orden su mente y comienza a redirigir su mente hacia aquello que es importante. Porque si miramos los últimos versículos, la primera porción, son todas preguntas que él se hace que son lícitas, pero todas ellas tienen que ver con las dudas que él estaba experimentando en ese momento. Él dice, me acordaba de mi experiencia de versículo 6, versículo 5, consideraba los días del principio, los años, los siglos, es decir, empieza a hacer un repaso de lo que Dios fue para él. Él comienza a recordar de que él muchas noches le cantaba a Dios, que muchas veces pensaba en su corazón y muchas veces su espíritu inquiría o preguntaba. Y entonces él preguntaba, ¿acaso el Señor me va a desechar para siempre? ¿Nunca más va a volver a hacernos propicio o va a tener su favor hacia mí o hacia nosotros? Su misericordia, ¿tiene fin?, pregunta Asaf. La promesa que él ha hecho, y está hablando en términos de Dios para con su pueblo Israel, ¿se acabó para siempre o todavía sigue en pie? ¿Dios se olvidó de tener misericordia? Sus piedades fueron encerradas dentro de una cárcel de ira y por lo tanto desde allí surge todo lo que yo siento. Miren, a mí lo que me gusta saber en este sentido es que es absolutamente sincero en lo que siente, pero también lo que le pregunta a Dios. No tenemos que temer de preguntarle a Dios, de ser absolutamente sincero en nuestro tiempo a solas con Él y preguntarle con todo lo que esto implica de lo más profundo de nuestro corazón. Preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué es esto? ¿Fallé? ¿No fallé? ¿O acaso simplemente me quieres llevar a un punto más íntimo, más profundo de mi comunión contigo? Y entonces a partir del versículo 10 al versículo 15 podríamos decir, la solución para el gran problema de él. Porque ¿qué es lo que hace Asaf? Dice, dije, una declaración. Después de mirar y de rever las preguntas que hace, él dice, enfermedad mía es esta. Ahora, él no nos dice qué es lo que le pasaba o por qué razón él considera que esto era su enfermedad para él. Él no está tampoco haciendo una exposición pública de sus males, ¿sí? Él lo que está diciendo es, epa, esto es un tema mío, por esto Dios me llevó hasta este punto, es una enfermedad mía. Y considera que lo que está experimentando desde lo más profundo de su alma es porque tiene raíz en su propio corazón, en su propio espíritu. Y entonces llega a esta conclusión, dije, confesión, enfermedad mía es esta. ¿Cómo lo soluciono?, dice Asaf. Bueno, lo voy a hacer de esta manera. En primer lugar, voy a traer a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Está diciendo, voy a recordar las actividades de poder de Dios. ¿Y qué mejor manera que hacerlo que pensar en el pueblo de Israel? Porque su primer referencia era su propio pueblo y él podía mirar a Dios actuando a favor de su pueblo desde Egipto en adelante. Entonces dice, si esta es mi enfermedad, solamente la puede curar alguien que tiene el poder y que ha tenido el poder comprobable a lo largo de todos estos años, y esa persona es Dios. Después dice, me voy a acordar de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios con minúscula es grande como nuestro Dios con mayúscula? Es decir, que para Asaf, la solución del problema estaba en centrar su pensamiento en Dios. Miren, el gran problema que muchas veces tenemos es
la capacidad que tenemos para desvariar en nuestros pensamientos y la incapacidad que muchas veces tenemos para centrar nuestro pensamiento. Ese es un gran ejercicio mental y espiritual. No sé si les ha pasado una vez estar orando a solas y de repente terminaron pensando en cualquier cosa. O nos dormimos, otra de las opciones. Pero a veces nos sucede. Es un ejercicio, es todo un ejercicio espiritual y mental de poder sostener el tiempo de nuestra oración a solas con Dios. Es todo un ejercicio. Yo cuando escucho de hermanos que oran horas, digo, estoy frito. Estoy frito. Porque me cuesta sostener una oración de 5 minutos, de 10 ni hablar, y más allá de eso, ya estoy roncando. Pero evidentemente es todo un ejercicio que tenemos que aprender, hermanos, cada uno de nosotros, porque es la mejor manera. Alguien dijo que una buena manera de orar es, sin duda, con la Biblia adelante y con aquellos pasajes que van embebiendo nuestra mente y que el Espíritu utiliza para guiarnos hacia aquello que debemos y podemos decir y presentar delante de Dios. Por eso, para Él es traer a la memoria, acordarse, meditar y hablar de sus hechos, es decir, hablar de sus hechos. Y aquí habla sin duda del testimonio de lo que Dios ha sido para él. De todas las preguntas que él se hizo antes, todas ellas quedan anuladas con una sola pregunta. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Y declara, tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y José. Selah. ¿Se acuerdan qué significaba Selah? ¿Se acuerdan? Muy bien, Cacho. No sé si me está diciendo que ya corte. Significa silencio, pausa. ¿Sí? Hizo una pausa antes, cuando se hizo todas estas preguntas acerca de Dios, pero ahora hace otra pausa cuando afirma su confianza en Dios. Y de tanto en tanto, cuando oramos, es bueno hacer silencio y hacer esa pausa, para pensar lo que dijimos, para recordar lo que dijimos, para afirmar lo que dijimos, pero también para permitir que Dios hable a nuestro corazón. Por último, versículo 16 al versículo 20, es una ilustración de todo lo que dijo antes, pero él se centra en un solo punto. ¿Se acuerdan lo que decía anteriormente? Voy a traer a la memoria los años de la diestra, me acordaré de las obras, haré memoria de las maravillas antiguas, meditaré en todas sus obras. Y a partir del versículo 16 al 20, él toma un hecho puntual. De tantas obras de Dios, él toma uno. A ver si alguien lo identificó, qué significa del versículo 16 al 20. ¿Sobre qué estaría pensando ahí Asaf? ¿Sobre qué? ¿Qué hecho de Dios maravilloso? A ver, ¿me ayudan? Me hacen con la manita así. ¿Qué es eso? Digan, digan. ¿Cómo? Cuando abrió el mar en dos. Fíjense, de tantas obras, Asaf elige una. Ahora yo pensaba esto. Tenemos la gran ventaja de tener la Biblia completa y, sin duda, que podemos elegir todas las obras que hemos aprendido a lo largo de toda nuestra vida como hijos de Dios, desde que nos convertimos hasta hoy. Algunos más y otros menos. Algunos con mayor memoria, otros con menos memoria. Pero tenemos la ventaja de ir a la Biblia y decir, mira esto, mira esto otro. La pregunta es, ¿somos capaces de identificar en nuestra propia vida hechos maravillosos de Dios? Porque lo de la Biblia me sirve perfectamente para conocer a Dios desde la instrucción hacia mí. Pero ver actuar a Dios en nuestra propia vida es otro tema, porque veo a Dios en la experiencia propia. Entonces, si bien Asaf no fue contemporáneo de Moisés cuando las aguas del Mar Rojo se abrieron en dos y a él le sirvió como experiencia para afirmar su corazón en Dios, y nosotros tampoco somos contemporáneos como Asaf, pero esto que él utiliza le serviría posterior para pensar cómo Dios ha sido para con él. Entonces nosotros sí hoy podemos pensar y recordar cómo fue con Dios, cómo fue Dios para conmigo cuando recién me convertí.
¿Cómo fue el Señor para conmigo cuando era solo? Cuando estaba de novio. ¿Cómo Dios actuó? Cuando me casé, o nos casamos, mejor dicho, hablo en plural, no me casé solo. Cuando nos casamos, ¿cómo fue el Señor para con nosotros? Cuando empezó a conformarse la familia, cuando empezó a crecer, ¿cómo fue el Señor para con nosotros? Cuando la familia ya se amplió y se sumaron yernos y nueras, ¿cómo fue cómo fue el Señor para con nosotros? Cuando ya empezaron a llegar los nietos y las nietas, ¿cómo fue el Señor para con nosotros? ¿Cómo fue el Señor para con nosotros como iglesia a lo largo de estos 16 años? ¿Cómo fue para con nosotros? Es maravilloso tomar la Biblia y ver el poder de Dios reflejado por toda la eternidad en la Escritura. Pero también es maravilloso cuando lo podemos ver también en nuestra propia vida. Que quizás en comparación con otro, el accionar de Dios para mí, comparado con otro, fue así chiquitito. Claro, comparado con Moisés, vara, mar que se abre, y bueno, no es nada. Pero para mí es grandioso. ¿Saben por qué? Porque es Dios ocupándose de mí. Por eso para mí es grandioso. Claro, para Moisés y para el pueblo fue impresionante. Lo que nunca se vio lo vieron ellos. Pero también yo puedo decir que lo que jamás se vio en la vida de otros, Dios me lo hizo ver a mí, en mi propia experiencia particular. Y eso me ayuda a salir de la duda, me ayuda a salir de la depresión, me ayuda a salir de estar bajoneado, me ayuda a salir de estas circunstancias mentales, que vuelvo a decir, pueden ser físicas, pueden ser anímicas, pueden ser psicológicas, y que necesitan su tratamiento y atención. Pero el primer interesado en sacarme de ahí es el Señor. Y entonces Asaf dice, y miren lo que hace, le pone ojos al mar y dice, te vieron las aguas, Dios. Sí, es una figura de dicción, es una personalización de algo inanimado, ¿sí? Y le dice que ante la presencia de Dios es como que las aguas vieron y se sorprendieron, por eso se hicieron para atrás y quedó el camino, ¿sí? Como dice el coro, donde no lo hay. Donde no lo hay. Nueva senda hará donde no lo hay. Dice, las aguas te vieron y temieron. No, las aguas no ven, pero para Asaf, la presencia de Dios movilizaba todas las cosas. Los abismos se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos, discurrieron tus rayos. Hay un escritor que se llama Josefo, que dice que en virtud de estos pasajes que estamos leyendo, él llega a la conclusión, evidentemente, cuando se abrió el Mar Rojo, no fue simplemente que se abrieron las aguas, se marcó el camino por delante, y del otro lado había una playa caribeña esperando No, tiene que haber sido absolutamente intimidante, impresionante, con nubes, con los abismos que se abren, con los cielos que truenan, con los rayos que caían, con el trueno en el torbellino, con relámpagos alumbrando esa pared de agua. Tiene que haber sido absolutamente impresionante cruzar por ahí. Se estremeció y tembló la tierra. Precisamente como esto, porque fue un paso de fe. Cruzar por donde antes no se podía cruzar. Y entonces llego que me doy cuenta que en el mar de las circunstancias, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, Dios abrió el camino para salir de esa situación. Para el pueblo de Israel fue un mar literal. Para Asaf y para nosotros puede ser el mar de nuestros problemas y dificultades, de nuestras depresiones, de nuestras dudas y temores. Y sin embargo, Dios abre camino donde no lo hay. Tus sendas en el mar fue tu camino, y tu senda en las muchas aguas. Y aunque tus pisadas no fueron conocidas, aunque tus pisadas no fueron conocidas, porque no vieron a Dios pisar y marcarles el camino, simplemente les marcó el camino. Dice, condujiste a tu pueblo como ovejas por manos de Moisés y de Aarón. Es decir, Dios actuó, pero dejó para el pueblo a aquellos dos que conducirían al pueblo el resto de los años que vendrían después. Hoy, de este lado de la historia, y tantos miles de años después de aquello que aconteció,
podemos decir que la experiencia de liberación de Israel es tan necesaria saberla, conocerla y aprenderla para que sigamos sacando ahí las lecciones que mi alma necesita. Y es que a veces me siento encerrado en un mar de dudas, de dificultades, de incertidumbres y necesito que alguien abra ese camino. ¿Quién lo va a hacer? Lo va a hacer Dios. Lo va a hacer en nuestra mente, dándonos claridad a través de su palabra. Lo va a hacer nuestro espíritu, trayendo el sosiego que nuestra alma necesita. Lo va a hacer en nuestra alma, en nuestro carácter, trayendo a través de la palabra el consuelo que necesitamos. Pero la verdad es que Asaf nos deja este gran ejemplo. Él estuvo deprimido, pero salió gracias a Dios. Yo no sé cuál es el estado anímico de cada uno de los que estamos aquí. Nos saludamos con muchas ganas, nos damos un beso, un abrazo hasta donde podemos, anhelamos que nos vaya bien, pero yo siempre me pregunto, ¿cómo vuelve cada hermano a su casa? ¿Cómo vuelve cada hermana a su casa? ¿Volverá igual de como entró? ¿Volverá distinta a como llegó? ¿Volverá con las mismas dudas, los mismos temores, las mismas preocupaciones? ¿Volverá con una claridad o con una mejor definición de parte de Dios y su palabra para saber cómo transcurrir los días que sigan? Ojalá que sea así. Y ojalá que Salmo 77, cada vez que nos sintamos deprimidos, bajoneados, apesadumbrados, sin saber a dónde ir, sin saber cómo salir, sea el remedio de la palabra que Dios utiliza y que utilizará siempre para darnos la salida que necesitamos. Oramos y terminamos en esta noche. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado para compartir tu palabra. Y la verdad que tenemos que reconocer, como dijo el salmista, que muchas veces nuestros miedos, nuestras dudas, temores o situaciones de ánimo tan caídos, Señor, se han debido a que enfermedad mía fue esta. Pero gracias, porque no solamente podemos verte en el pasado, en tu palabra, actuando con poder, también podemos verte en este presente. Y de qué manera, mirando nuestra experiencia desde el día que te conocimos como Salvador de nuestra vida, tú actuaste con poder tantas y tantas y tantas veces, Señor, a nuestro favor. Gracias por querer cuidar, no solamente cuidarnos físicamente, no solamente querer cuidar nuestra alma, nuestro espíritu. Gracias por querer cuidar nuestra mente, Señor, para que nos centremos solamente en ti. Nos dejamos en tus manos al regresar a casa en esta noche. Y te damos gracias en nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga.